Hola compañeros, somos el equipo conformado por Luis González Guerra, Itzel Areli Luna Juárez y yo, Pedro Copul. Nos tocó el tema 1E y vamos a hablar sobre derivadas parciales, gradiente y derivadas direccionales. Bueno, en mi caso me tocó hablar sobre las derivadas parciales. Antes de comenzar con la definición, cabe recalcar que una derivada parcial solo se le puede aplicar a funciones que cuenten con más de una variable. En pocas palabras, una derivada parcial es cuando derivamos respecto a una variable, pero tomamos a las demás variables como una constante. Aquí podemos ver cómo se representa la derivada parcial. En este caso significa la derivada parcial de f respecto a x. Las tres significan lo mismo, derivada parcial de f respecto a x. En este caso es la derivada parcial respecto a y, lo único que cambia es la variable x por y significaría derivada parcial de f respecto a y. A continuación vamos a ver un ejemplo para poder ilustrar mejor la derivada parcial. En este ejemplo nos están pidiendo la derivada parcial de la función con respecto a x y la derivada parcial de la función con respecto a y evaluado en el 2,1. Y nos dan la función que es la raíz cuadrada de x cuadrado sobre 2 cuadrado más y cuadrado. Como podemos ver, esta función la podemos representar de la siguiente manera. Y procedemos a derivarla respecto a x. Cuando derivamos respecto a x, la y se vuelve una constante. Procedemos a derivar como ya sabemos, bajamos la constante y al exponente se le resta 1, queda un medio a la menos un medio, eso se queda como está. Y aquí aplicamos regla de la cadena, pero al derivar respecto a x, como ya había dicho, se vuelve y una constante y la derivada de una constante es 0. Y solo nos queda derivar esta parte. Sacamos el 1/4 de la función ya que no afecta la derivada y solo queda x al cuadrado. Procedemos a derivar x al cuadrado, sería 2x y se multiplica por el 1/4 dando 2/4 de x, que es lo que vemos acá. Y procedemos a ver el resultado. Como nos dimos cuenta, se multiplicó 2x entre 4 por un medio dando 1/4 de x. Y esta es la derivada parcial respecto a x. En este caso vamos a hacer la derivada parcial de la función respecto a y, pero lo vamos a evaluar sobre 2,1. Aplicamos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, hacer la función un poco más fácil para derivar y derivamos como ya sabemos. Bajamos el exponente, restamos 1 al exponente y dejamos eso como está y aplicamos la regla de la cadena, pero en este caso al derivar respecto a y hace que x sea una constante, lo cual hace que x al cuadrado sobre 4 es una constante y la derivada de una constante es 0, lo cual queda solo por derivar y cuadrada y la derivada de y cuadrada es 2y. Se procede a multiplicar 2y por un medio, que sería 2 entre 2, 1 y sería y, lo cual queda y como numerador y x cuadrado sobre 4 más y cuadrada a la menos un medio baja como denominador, como vemos a continuación. Y procedemos a evaluarla. Lo que hay que hacer es reemplazar la x por 2 y las y por 1. Como se ve a continuación, hacemos esa operación. En realidad da 1 sobre raíz de 2, pero en este caso, en este ejercicio, se le aplicó un poco de álgebra y sacó el raíz de 2 sobre 2, solo se multiplicó por raíz de 2 y se dividió al mismo tiempo por raíz de 2, quedando la radical arriba. Cabe recalcar que la derivada parcial, al ser positivo, hace que la pendiente tienda hacia la derecha. Derivadas parciales de segundo orden. En este caso, las derivadas parciales de segundo orden no es más que nada que derivar la derivada.
Aquí tengo una imagen para poder explicarlo de la mejor manera. Una derivada parcial de f respecto a x de segundo orden sería derivar la derivada parcial respecto a x, otra vez derivarla sobre respecto a x. Sería en el mismo caso que la derivada de y. La derivada parcial de segundo orden sería derivar dos veces parcialmente a y la función, y se puede representar de estas maneras. Hay tres, como ya había mencionado en la anterior diapositiva. Sería la segunda derivada parcial de f respecto a y. Y algo que podemos ver en las derivadas parciales es que podemos derivar respecto a x una función y a la vez derivarla respecto a y. A este caso de derivadas parciales se le llama segunda derivada cruzada de f respecto a x, y. Y de igual forma podemos derivar respecto a y primero y luego respecto a x. En este caso anterior se derivó respecto a x y luego sobre a y. Y en este primero sobre y luego sobre x. Y en este caso sería la segunda derivada cruzada de f respecto a yx. De esto que había mencionado sale el teorema de Clairaut. Este teorema dice que bajo condiciones de continuidad de las derivadas parciales cruzadas, también llamadas mixtas, se cumple que la derivada parcial de f de xy es igual a la derivada parcial de f y de x, el cual es conocido como el teorema de Clairaut. Este teorema, en pocas palabras, nos está diciendo que si derivamos parcialmente una función primero sobre x y la derivamos parcialmente sobre y, es lo mismo que derivarla primero sobre y luego sobre x parcialmente. Un ejemplo para poder ilustrar el teorema de Clairaut es, aquí tenemos una función muy sencilla de x al cubo de y a la quinta más 2x a la cuarta y. Aquí podemos ver que a la función se le derivó parcialmente sobre x, lo cual hace a las y constantes y solo se deriva el x. Aquí podemos ver ya la respuesta. Es algo muy sencillo. En este caso podemos ver la derivada parcial de y cuando derivamos parcialmente sobre y hace que las x sean constantes y solo se deriva la variable x. Pueden notarse que bajó el 5 y se le restó 1 al y. Aquí el 1 multiplicado por el 2 quedó el 2 y se restó, quedando la y 0. Y procedemos a comprobar la teoría. Aquí en este caso ya se hizo por la derivada de x, ya tenemos este, y en este caso ya tenemos la derivada de y, que ya tenemos este. Y procedemos a derivar este respecto a y procedemos a derivar este respecto a x, y se puede notar que ambas derivadas dan el mismo resultado, lo cual nos queda claro que el teorema de Clairaut sí está en lo cierto. La derivada parcial de x por la derivada parcial de y es lo mismo que derivar parcialmente y luego derivar parcialmente x. Hola, mi nombre es Luis González y yo les hablaré sobre las derivadas direccionales. Las derivadas direccionales de una función multivariable en la dirección de un vector dado representa la tasa de cambio de la función en la dirección de dicho vector. Este concepto ayuda a generalizar el concepto de las derivadas parciales, puesto que las derivadas direccionales son derivadas parciales, según la dirección de los respectivos ejes coordenados. Para imaginarnos la noción geométrica de la derivada direccional, se puede entender a partir de la idea de la pendiente de la recta tangente a las curvas de intersección de una superficie con el plano vertical que contiene la dirección dada. Con esto quiero decir que se puede observar a partir de la recta gradiente, que es la que nos indica el máximo incremento o el máximo decremento, y justo en ese punto están las curvas, donde está la recta tangente. La derivada direccional es el producto escalar del gradiente por el vector unitario, que determina la dirección. Si f es una función diferenciable de x e y, su derivada direccional
en la dirección del vector unitario es la siguiente, como se muestra aquí. Un vector puede ser representado abstractamente de esta manera, y esto representa los componentes en x, y y z que está conformado este vector. Para resolver la derivada direccional se ve de la siguiente forma. Esto quiere decir que se deriva parcialmente con respecto a cada uno de los factores. En x, y y z parcialmente se va derivando para poder sacar la respuesta. De la forma ya muy general y un poco más agradable de utilizar porque se ve más compacta la fórmula, es de esta forma. Ahora resolveremos un ejemplo rápidamente. Tenemos la función xy, que es igual a x cuadrada menos xy. Entonces, se quiere obtener la derivada direccional de f en el punto 2, menos 3, en la dirección del vector 0.6i versor más 0.8j versori. Se puede pensar acerca de la derivada direccional como una suma ponderada de derivadas parciales, como se muestra a continuación. O bien, igual se puede pensar de ella acerca del producto punto del gradiente con el vector, así como se muestra en la fórmula compacta. Entonces se procede a la resolución del problema. Así se puede visualizar mejor las componentes que se van a derivar. Y simplemente se deriva parcialmente por x y parcialmente por y, así como se muestran en los resultados del lado derecho. Después se procede a evaluar los puntos buscados en el problema y se sustituyen en las derivadas parciales que se realizaron. Finalmente, para obtener la derivada direccional deseada, tomamos el producto punto entre este gradiente y el vector, como se muestra en la imagen. El resultado final es lo que representa la tasa de cambio de la función en la dirección de dicho vector. Gradiente. Tenemos que el gradiente es en realidad un vector gradiente y se encuentra definido por mi parcial de x y por mi parcial de y. Este vector gradiente lo que nos indica es la dirección de mi máximo incremento y la dirección de mi máximo decremento. Entonces, tenemos un vector gradiente sobre el plano XY que nos indica una dirección, es por decir así, tiene una proyección. Entonces, esto nos permite ver otros puntos. Una vez que identifiquemos que el gradiente son las derivadas parciales y con esto sabemos que la derivada parcial de x multiplicada por a y la derivada parcial de y multiplicada por b, encontramos la derivada direccional. Y con esto tenemos que la derivada direccional no es más que en realidad el producto punto del vector gradiente por un vector unitario. Igualmente, como seguimos trabajando con vectores, podemos moverlos a un espacio bidimensional y a un espacio tridimensional y poder trabajar con funciones más complejas. Podemos encontrar diferente información que nos menciona que el gradiente cuenta con diferentes propiedades. La primera está relacionada con la derivada direccional y la segunda es que si el vector gradiente es 0, entonces la derivada direccional también va a ser 0 para en cualquier dirección en la que nosotros querramos ir. También vamos a ver que la dirección del máximo incremento de f está dada por el vector gradiente y lo más importante aquí es que el valor máximo y esa dirección está dada por el valor absoluto del gradiente, es decir, la magnitud del gradiente positivo, y la dirección del mínimo incremento está dada por el menos, el vector negativo del vector gradiente o el escalar negativo del vector gradiente. El valor mínimo de la derivada en esa dirección o la derivada direccional de ese vector es
está dado por menos el valor absoluto del vector gradiente. En este caso sería menos la magnitud del vector gradiente. Muy bien, entonces nosotros de nueva cuenta tenemos la dirección de u y entonces tenemos que el gradiente nos indica, ok, tú te quieres ir en esta dirección, pero acá está tu máximo incremento, o ok, tú te quieres ir a cualquier dirección, pero acá se encuentra tu máximo incremento y acá se encuentra tu máximo decremento. También en las aplicaciones del gradiente hay un tema relacionado con los planos tangentes, por lo que en una superficie en realidad no tenemos una recta tangente, sino que también tenemos un plano tangente. Y una de las bondades que tiene el vector gradiente es que se relaciona en función perpendicular al vector tangente y por lo tanto podemos calcular de mejor manera la ecuación de un plano tangente. Entonces, en general, estas son las características que debemos recordar. ¿Qué pasa si el vector gradiente se hace cero para una derivada direccional? ¿Cómo se calculan los máximos y mínimos incrementos o decrementos? Y también una aplicación muy importante que vamos a ver y que de hecho ya la aplicamos ahorita en los planos es que si yo tengo una curva de nivel y calculo mi derivada y grafico mi vector, siempre en ese punto mi vector gradiente va a estar apuntando de manera perpendicular y por lo tanto siempre va a estar haciendo un ángulo de 90 grados. Y esta parte ayuda en los procesos de normalización que nos ayuda a construir más conocimientos de acuerdo en las aplicaciones en las que estemos trabajando. Podemos encontrar diferentes aplicaciones para los vectores gradientes. Un ejemplo es el entendimiento de sistemas de rastreo, por ejemplo los misiles, en los que estos mediante un sensor buscan las fuentes de calor, y no cualquier fuente de calor, más bien la mayor fuente de calor, y esto lo logran mediante gradientes que les indican a dónde deben ir. Y aunque a simple vista parezca que no tenga una relación matemática, se tuvo que haber necesitado un modelo matemático previo para poder lograr esto. Y así podemos encontrar varias aplicaciones, así como los trazos de los pilotos de los sistemas aéreos que logran con gradientes. Entre muchas otras, son varias de las aplicaciones que tienen estos vectores.